Shalom, Masarat Psachim, la página Zain Amud Aleph, empezamos 2 líneas antes. Vimos la Mishnah donde mencionó 5 cosas que son Korban Tzibur, que aunque estén impuros de todos modos se hacen, solamente no se pueden comer. Pregunta la Gemara al aspecto, Venit Neinami Seirei Aregalim. Pregunta la Gemara, ¿por qué no está mencionado en la Mishnah los Korbanot de las Regalim, de los Yom Tov, de los Regalim? Dice la Gemara, Ha Tanalei Zivchei Shalmei Tzibur. Dice la Gemara, la Mishnah ya escribió los Korbanot de Chag HaShavuot, los Shalmei Tzibur de Chag HaShavuot, y de ellos aprendemos al resto de los Korbanot de los Regalim, porque es la misma idea, es un Korban que se tira la sangre y se come parte del Korban. Entonces es lo mismo y lo aprendemos uno del otro. Dice la Gemara, Yahi, si es así, Seirei Rashei Chodashim Nami Lo Nitnei de Atana Zivchei Shalmei Tzibur. Pregunta la Gemara, si es así, entonces ¿por qué la Mishnah sí escribió los Korbanot de Rosh Chodesh? También ellos los podemos aprender de los Korbanot de Chag HaShavuot. Dice la Gemara, Amrei Seirei Roshei Chodashim Itztrichalei. Los de Rosh Chodesh sí había que escribirlos, aunque escribimos Shalmei Tzibur. ¿Por qué? Salkadaitach Amina Haloktiv Ba'u Moed. Pensaríamos que son diferentes porque con respecto a los Korbanot de Rosh Chodesh no está escrito la palabra Moed, mientras que en el resto de los Korbanot que estamos mencionando sí está escrito con respecto a ellos Moed. En todo el resto de las cosas que está escrito en la Mishnah está escrito Moed y Rosh Chodesh no, entonces pensaría que es diferente. Kamash Malan de Rosh Chodesh Ikrei Moed. Por eso te enseñó la Mishnah que también Rosh Chodesh es llamado Moed. ¿De dónde lo aprendemos? Como lo que dijo Abaye, que de Abaye, de Amar Abaye, Tamuz de Aishata, Maliuei Maliuha. Dice Abaye, el mes Tamuz de aquel año en el desierto, cuando los espías, los Meraglim, fueron a ver Eretz Israel y volvieron, el mes de Tamuz lo llenaron, que se le agregaron un día 30 al mes de Tamuz. Dichtiv, que está escrito, Kara alai moed lishbor bahurai. Quiere decir, el mes de Tamuz le añadieron otro día más, y eso es lo que dice en el pasuk, Kara alai moed, fue llamado que haya otro día más en el mes de Tamuz, y ese día es Rosh Chodesh y está llamado Moed. Entonces ya aprendimos que Rosh Chodesh es llamado Moed. Ahora, eso fue hecho Lishbor Bahurai, para que los espías, los Meraglim, vuelvan el día 8 del mes de Av, y entonces en la noche siguiente es que Am Israel lloró, para que eso sea en Tisha B'Av, que es el tiempo de los Puranuyot. Por eso se añadió un día más al mes de Tamuz, para que cuando ellos vuelvan, sea que terminen llorando en la noche de Tisha B'Av, que sabemos que es el tiempo que Am Israel está en duelo. Entonces, por eso fue así. De todos modos, vimos que Rosh Chodesh es llamado Moed. Entonces aprendimos que también está incluido en los Korbanot Tzibur. Ahora, predice la Gemara, Lemeimra, de Kuleu mi Moed Atu. De lo que acabamos de explicar, quiere decir que todas las enseñanzas con respecto a los Korbanot, a todo lo que aprendimos en la Mishnah, se aprende porque está escrito con respecto a eso Moed. ¿Dónde aprendemos que está llamado Moed? Todas las cosas de la Mishnah. Dice la Gemara de Tanu Rabbanan, como está escrito, Vaidaber Moshe et Moadei Hashem. Ese pasuk, Vaidaber Moshe et Moadei Hashem, se refiere al Omer y al Shtei Alechem, a los panes que se dan en Chag HaShavuot. Entonces aprendemos así, Ma Talmud Omar, ¿por qué había que escribir otra vez Moadei Hashem? Lefi shelo lamadnu ela letamid upesach shenemar ba'u bemoado, porque solamente aprendimos con respecto a el Korban Tamid y Korban Pesach, que está escrito en ellos Moado. ¿Y qué aprendimos de eso? Bemoado veafilu beshabat, bemoado veafilu betum'a. Entonces ahí aprendimos en Korban Tamid y Korban Pesach, aprendimos que se hacen en Shabbat y se hacen también cuando están impuros. Shar Korbanot Tzibur Minayin. ¿De dónde aprendemos con respecto a los otros Korbanot que son del Tzibur? Sheneemar, que está escrito Ele ta'asul Hashem bemoadeichem. Tienen que hacerlo a su tiempo, y eso está escrito con respecto a los musafim, a los korbanot de los regalim. Minain lerabot omer ve'akarev imo shtei alechem ve'akarev imam. ¿De dónde aprendemos con respecto al korban omer y al shtei alechem que vienen en Chag HaShavuot? Talmud Omar vaidaber Moshe et Moadei Hashem el bnei Israel. Y aquí está escrito Moadei, הכתוב קרבה מועד אחד לכולן.
la Torah definió un tiempo que hay que hacerlos todos. Entonces vemos que se ha escrito Moadó en todas las cosas que mencionamos en la Mishnah. Por lo tanto, todos aprendemos que se hacen también cuando están impuros. Ahora, pregunta la Gemara, Bechol Ani Lamali, ¿por qué había que escribir a todos? ¿Por qué no se puede escribir uno y aprender el resto de ese que se escribió? Dice la Gemara, hay necesidad. ¿Por qué? Di Katav Rahmana Tamid. Si hubiera estado escrito solamente con respecto al Korban Tamid, Ave Amina Tamid, Sheken Tadir Vekalil. Yo pensaría el Korban Tamid es especial porque es frecuente, Tadir, y también Kalil es un Korban Olá que todo se sacrifica, no se come nada de él. Pensaría porque por esas cualidades es que se hace también en Shabbat y también cuando están impuros. Aval Pesach lo, pero Pesach no se hace. Kamash Malan, por eso hay que escribir también Moadó con respecto a Korban Pesach. Vi Katavachmana Pesach, y si hubiera escrito solamente con respecto al Korban Pesach, Pesach Shuanosh Karet, Aval Tamid Enosh Karet, Eimalo Kamash Malan. Entonces pensaría solamente Pesach porque Pesach es muy severo, que si no se cumple hay Karet, entonces él se hace cuando son impuros, el Korban Tamid no. Kamash Malan, por eso hay que escribirlo también en Korban Tamid. Vi Katavachmana Hani Tarte, y si hubiera escrito solamente Tamid y en Pesach, Ave Amina Ani U Yesh Baen Tzad Chamur Tamid Tadir Vekalil Pesach Shuanosh Karet. Aval Shar Korbanot Tzibur Eimalo. Entonces dice la Gemara, si hubiera escrito solamente en esos dos, en Tamid y Pesach, hubiera empezado solamente ellos dos, porque en cada uno de ellos hay algo que es más severo. El Tamid tiene la cualidad que es Tadir y Kalil, y el Pesach que hay el Karet, pero el resto de los Korbanot Tzibur pensaría que no se hacen cuando están impuros. Katav Rahmana El Tasul Hashem Bemoadeichem. Por eso también había que escribirlo. Vi Katav Rahmana El Tasul Hashem Bemoadeichem. Si hubiéramos escrito en Tamid, en Pesach y en Korbanot Tzibur, Aveamina Shar Korbanot Tzibur Abain Lechaper. Pensaría, el resto de los Korbanot Tzibur fueron añadidos porque en ellos hay una capará. Aval Omer Ushtei Alechem de En Bain Lechaper Ela Leatir Bealma Nineu Lo Kamash Malan. Pero diría así, entonces Korbanot Tzibur pensaría que fueron añadidos porque en ellos hay capará. Pero el Korban Omer y el Shtei Alechem, que no vienen a hacer capará, sino vienen a hacer que algo sea permitido, que es decir, el Hadash. Después de hacer el Omer, entonces todo el pueblo puede comer Hadash. Y después de hacer Shtei Alechem, se puede traer de lo que es Hadash, de la nueva cosecha, al Mizbeach también. Entonces, como eso no viene a acaparar, solo para permitir el Hadash, pensaría que es menos severo y no se hace cuando están impuros. Kamash Balan. Entonces, por eso había que también escribir en ellos, como aprendimos, que dice Moshe et Moadei Hashem, para decir que ellos también se hacen aun cuando están impuros. Ahora dice la Gemara, Vi Katav Rahmana Omer Ushtei Alechem Lejudayo. Si hubiera estado escrito solamente con respecto al Omer y Shtei Alechem, Ave Amina Aderabe. Omer Ushtei Alechem de Alime y de Bain Leatir, Aval Anachlo Kamash Malan. Entonces pensaría al revés. Tal vez el Omer y el Shtei Alechem son especiales, que vienen a permitir algo, entonces ellos se hacen cuando son impuros, pero el resto no. Por eso había que escribir en todos, para aprender que todos se hacen aún cuando están impuros. Pasa la Gemara y dice, cuenta la Gemara, Savrua, pensaron todos los Amoraim en la yeshiva, pensaron así, de kule alma tum'a tchuyai betzibur ubeinan tzitz leratzot. Vimos en la Mishnah que hay cosas que se hacen aún cuando están impuros. Dice la Gemara, pensaron todos los Amoraim en el Beit HaMidrash que la impureza, cuando se puede hacer en Tzibur, cuando son Korbanet Tzibur, eso es Dhuyá, que hay dos posibilidades. Es o Dhuyá o Hutra. Quiere decir, la pregunta es, cuando la Torah permitió hacerlo cuando están impuros, cuando hace algo de todo el Tzibur, lo permitió de forma que Hutra, quiere decir, es permitido completamente. No tienes que esforzarte para limitarlo o para encontrar una forma de hacerlo cuando estás puro. No. Si hay impuros, etc., se hace de esa forma. Y porque la Torah lo permitió, o la otra posibilidad es que la Torah solamente Dhuyá, quiere decir Bedievet, por el Tchak. Entonces, como si empuja la prohibición de la impureza, porque en ese momento todos los que están acá presentes y etc. están impuros. Pero todo lo que se puede hacer sin esa permisión de hacer cosas impuras, hay que esforzarse de hacerlo. Entonces, dice la Gemara, todos los Amoraim pensaron
que la halajá es que la impureza es solamente tjuyá, solamente como empujada, permitida difícilmente, y no hutra, no fue permitida fácilmente. Por lo tanto, una de las nafkamina, una de las diferencias, si es tjuyá o hutra, es lo que dice la Gemara, ubainan tzitz legatzot. Si lo que es permitido hacerlo cuando están impuros es tjuyá, entonces se necesita que el tzitz haga ritzui, que él permita, haga que sea kasher todo lo que se hizo en impureza. Si fuera utra, entonces en este caso es permitido, necesitamos el tzitz que lo haga kasher. Pero si es solamente tjuyá, el tzitz tiene que hacerlo kasher. Ahora, ¿por qué pensaron los emoraim en la yeshiva que la impureza es solamente tjuyá? De ley katana de shamat ley de amar tuma utra betzibur el Rabbi Yehuda, porque escuchamos un número de Tanaim que dicen que la impureza es tjuyá, y solamente Rabbi Yehuda escuchamos que él dice que es hutra. ¿De dónde lo aprendemos? De Tanya, que está escrito en la Braita, tzitz, ben sheyeshno al mitzcho, u ben sheino al mitzcho, megatze divrei Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dice que el tzitz del Kohen Gadol, que es el que hace que las cosas impuras sean kasher, también si está puesto sobre el Kohen Gadol, sobre la frente, él también hace, eso es obvio que entonces hace que haya ritzui, hace kasher las cosas impuras, pero también cuando no está puesto sobre el Kohen, también hace que las cosas impuras sean kasher. Rabbi Yehuda Omer, odeo al mitzcho meratze, ein odeo al mitzcho, eino meratze. Rabbi Yehuda dice, no, solamente cuando está sobre el frente, cuando él lo tiene puesto, es que hace ritzui. Amarlo Rabbi Shimon, le dice Rabbi Shimon a Rabbi Yehuda, Kohen Gadol, b'yom kippurim yochiach, podemos comprobar del Kohen Gadol en Yom Kippur, que el tzitz hace ritzui también cuando el Kohen no lo tiene encima. Sheino al mitzcho u meratze, porque el Kohen Gadol en Yom Kippur, cuando él entra al Kodesh Kodeshim, él usa ropa blanca y no usa nada de oro, entonces no tiene el tzitz encima, y de todos modos un korban que se hizo por error cuando está impuro en Yom Kippur, también Bedieved el tzitz hace que sea kasher. Entonces vemos que el tzitz hace echsher a la impureza también cuando el Kohen no lo tiene puesto. Amarlo, dijo Rabbi Yehuda, anach Yom Kippurim shetum'a hutra betzibur. Le dice Rabbi Yehuda, no, Yom Kippur no es una prueba, porque en Yom Kippur como es algo, los korbanos son de tzibur, de toda Israel, entonces la impureza es hutra, es permitida completamente y no solamente tjuyá, entonces no necesitamos el tzitz. ¿Qué aprendimos? Michlal de Rabbi Shimon sabar tumat tjuyá y betzibur. Comprobamos de esta braita que vemos que solamente Rabbi Yehuda opina que es hutra, pero Rabbi Shimon y otros Tanaim que hemos escuchado dicen que la impureza es solamente tjuyá y no hutra. Entonces por eso Sabrúa, por eso pensaron todos los amoríes en el Beit HaMikdash que la halajá es que la impureza es tjuyá y no hutra. Otra cosa, sí, que la Gemara, finalmente va a llegar una pregunta de todos esos, de todo lo que ellos asumieron que es así. Otra cosa más, vedekule alma en tzitz meratze alachilot. Otra cosa es que el tzitz ayuda a hacer kasher lo que está impuro en cosas que se sacrifican, pero todo lo que hay que comer, el tzitz no hace kasher si está impuro. ¿Por qué? De ley katana, de shamat ley, de amar a tzitz meratze alachilot, el Rabbi Eliezer, porque el único que has escuchado que opina que el tzitz ayuda también a lo que se come es solamente Rabbi Eliezer, como se ha escrito en la Braita de Tanya, Rabbi Eliezer omer atzitz meratze alachilot, Rabbi Yossi omer en atzitz meratze alachilot. Entonces el que escuchamos es solamente Rabbi Eliezer. Entonces tenemos dos cosas que la Gemara dice que aparentemente son así. Primero, que impureza en tzibur es solamente tjuyá. Segundo, que el tzitz ayuda solamente a lo que se sacrifica y no a lo que se come. Según esos dos entendimientos, Neima matnitin de lo que Rabbi Yeshua. Entonces resulta que la Mishnah de nosotros no es como la opinión de Rabbi Yeshua. ¿Por qué? Como la van a traer más adelante, Rabbi Yeshua opina que si no hay el corbán, que si la carne del corbán no se puede comer, no está o se perdió, cualquier cosa, tampoco se puede tirar la sangre. También al revés, si la sangre se cayó, no está, le causó cualquier psul, entonces tampoco se puede comer el corbán. Entonces, Rabbi Yeshua opina que si no hay el corbán, no se puede tirar la sangre. Y dijimos que tum'a tjuyá betzibur, que es decir, cuando se trae algo impuro, de todos modos, la impureza solamente tjuyá, entonces necesitamos el tzitz que haga kasher lo que está impuro. Y además dijimos que el tzitz no ayuda
a la carne, a lo que se come. Entonces, en los korbanot tzibur de nosotros que mencionamos en la Mishnah, ¿qué resulta? Por un lado es solamente tjuyá, necesitamos el tzitz. Por otro lado, todo lo que se come, el tzitz no ayuda. Entonces es como si la carne no está, como lo que se come no está. Si lo que se come no está, según Rabbi Yeshua, no se puede tirar la sangre, tampoco se puede hacer el kometz, no se puede sacrificar el kometz de las menajot. Entonces, aparentemente, según los dos entendimientos que tenemos, la Mishnah no es según Rabbi Yeshua. Ahora, con respecto a esa pregunta, la Gemara lo va a contestar más adelante en la próxima página. Ahora se desvía la Gemara, se desvía Kiviahol para enseñarnos lo que dijo Rabbi Yeshua y la mahloket de él con Rabbi Eliezer. Si no hay basar, si se hace la sangre, si se tira la sangre o no se tira la sangre, y viceversa. De Tania, que se ha escrito en la Braita. Veasita oloteja a basar vehadam. El pasuk dice que hay que hacer el basar con el dam juntos. De eso aprendemos. Rabbi Yeshua Omer, im en dam en basar, im en basar en dam. Dice Rabbi Yeshua, de aquí aprendemos, si no hay basar, no hay dam, si no hay dam, no hay basar. Y como ya dijimos, entonces, con todos los entendimientos, resulta que la Mishnah no es como Rabbi Yeshua aparentemente. Seguimos en la Braita. Rabbi Eliezer Omer, dam afal pishen basar. Rabbi Eliezer dice, no, aunque no haya basar, le ocurrió algún psul al korban mismo, pero ya tienes la sangre lista para tirarla, puedes tirarla sobre el mizbeach, sheneimar, eso lo aprendemos, que está escrito, vedam zvacheja y shafeech. El dam puedes lishpojoto, puedes tirarlo sobre el mizbeach. Entonces, aquí aprende Rabbi Eliezer que aunque esté solamente el dam sin el basar, es kasher. Umani mekayem veasita oloteja abasar veadam. Entonces, ¿qué hace Rabbi Eliezer con el pasuk? Que se dice abasar veadam, lomar lechama dam bezrika, af basar bezrika. Eso viene a enseñarte otra cosa, viene a enseñarte así como la sangre la tira sobre el mizbeach, también la parte del basar, la parte que se sacrifica en el mizbeach, también se tira. Madam bezrika, af basar bezrika. Hevei Omer, y de aquí aprendemos, lul katan yesh ben kevesh la mizbeach. Aquí aprendemos que hay un lul como una ventana, quizá hay un espacio pequeño entre el kevesh, de donde se sube a través de él al mizbeach, entre donde se sube al mizbeach, entre el kevesh y el mizbeach, hay una ventana, quizá hay un espacio determinado, y se tira la carne, el basar del korban, igual como se tira la sangre. Entonces así aprende Rabbi Eliezer. Ahora pregunta la Gemara, Rabbi Yeshua nami activ vedam zvacheja y shafech. Rabbi Yeshua le pregunta a la Gemara, hay el pasuk que dice Rabbi Eliezer, que de él aprendemos que puede ser que se tire la sangre aunque no haya el basar del korban. Dice la Gemara, mar leja activ gabei veabasar tochal. En ese pasuk mismo también la Torah termina diciendo, y tienes que comer del korban. Entonces de ese pasuk mismo también aprendemos de Rabbi Yeshua al revés, lo mismo, que no puedes tirar la sangre si no hay el basar del korban. Ahora pregunta la Gemara, vean itrei kai lama. Y entonces resulta que según Rabbi Yeshua hay dos psukim para enseñarte lo mismo, que el dam no es kasher mientras no haya el basar del korban. Dice la Gemara, had be'olah vejad be'shlamim. Un pasuk habla del korban olah, que se sacrifica todo. El otro habla del korban shlamim, que hay parte que se sacrifica y parte que se come. Vetzricha, hay necesidad de escribir los dos. Di katavach mana be'olah aveamina olah idechmira sheken kalil aval shlamim de lochmire eimalo. Si hubiera escrito solamente con respecto a korban olah, que si no hay basar, también la sangre es pasul, ¿por qué? Pensaría que el korban olah es más severo, que se sacrifica todo. Entonces en él, así es la halajá. Pero shlamim que no son tan severos, pensaría que también si no se puede, no hay el basar del korban, se puede tirar la sangre. Entonces, por eso hay que escribir también en korban shlamim. Ve'i katav rachmana shlamim. Y si hubiera estado escrito solamente con respecto al korban shlamim, aveamina aderabe de itba'u shtei achilot. Pensaría al revés. Korban shlamim, que hay parte en el mizbeach y parte que comen los kohanim, los dueños del korban. Entonces es importante que haya también parte del korban y no solamente la sangre. Aval olah de leit bashtei achilot. Pero olah que es toda para el mizbeach, Eimalo, pensaría que no hay necesidad que haya también basar para poder tirar la sangre. Kamashmalan, por eso había que escribir dos psukim. Entonces Rabbi Yeshua, entonces los dos psukim vienen para lo mismo y al revés, para lo que él dice, que si no hay basar, no hay dam. La pregunta de la Gemara para Rabbi Eliezer, nami activ ve'abasar tochal. Rabbi Eliezer del pasuk que él aprende, está escrito al final que hay que comer del
del basar, del corbán. Parece que sí está el corbán y no que la sangre está sola. Amar leja, te dice Rabbi Eliezer, umi bailei she'en habasar mutar be'achila ad she'izarek adam. Dice la Gemara, no. Ese basar que está mencionado en el pasuk viene a decirte otra enseñanza. Viene a decirte que no puedes comer del corbán cuando está el corbán. El principio del pasuk te enseña que si hay sangre sola, dam zvajeja y shafech, puedes tirarlo. El final del pasuk te enseña que es cuando sí hay corbán que hay que comer, no puedes comerlo antes de que se tire la sangre. Pregunta la Gemara, Yahi, eima kulei leahi udeata. Entonces tal vez todo el pasuk viene a esa enseñanza que no se puede comer del corbán antes de tirar la sangre. Dam afalpi she'en sham basar minan. Entonces, ¿de dónde aprende Rabbi Eliezer que se tira la sangre aunque no haya nada de la basar del corbán? Dice la Gemara, Marleja, te dice Rabbi Eliezer, imken, si fuera así que el pasuk viene solamente para decirte que no puedes comer del corbán antes de tirar la sangre, nichtov rachmone abasar tochal ve'adar vedam zvajeja y shafech, que dichtiv bereisha. Entonces que el pasuk escriba el orden diferente, que el pasuk escriba primero que abasar tochal, que tienes que comer que comes del corbán, y después que escriba vedam zvajeja y shafech, que quiere decir que ya se tiró la sangre, como está escrito el orden en el pasuk anterior. Vasita oloteja abasar ve adam, que está mencionado primero el basar y después el dam. Maishna de akdemei le dam zvajeja, porque en este pasuk la Torah adelantó la sangre al basar. Shmamina dam afalpi she'en basar. Eso viene a decirte primero enseñanza porque adelantó la sangre al basar. Viene a decirte que sangre si no hay basar también está bien. Ushmamina, y también te enseñó she'en basar mutar be'achila achi zarek adam. También te enseñó que no puedes comer del corbán antes de que se tira la sangre. Entonces también, ahora según Rabbi Eliezer, entendemos también los tzukim según como él los aprende. Pregunta la Gemara, Rabbi Yoshua en abasar mutar be'achila ad she'izarek adam. Dice Rabbi Yoshua, ¿por qué él no aprende como Rabbi Eliezer? Te dice Rabbi Yoshua, esa halajá que no puedes comer del corbán antes de tirar la sangre, Kal vajomeru, lo puedo aprender de un Kal vajomer sin aprenderlo del pasuk. Uma imurin de gileitneu lo meakvei, los imurin del corbán, lo que se sacrifica, la parte del corbán que se sacrifica sobre el mizbeach, no la sangre, sino las partes de la carne, del basar del corbán, que se sacrifican sobre el mizbeach, si no están, si se perdieron, lo meakvei, no ha sido un ikuf, que dice se puede comer las otras partes del corbán, aunque no se hicieron, no se sacrificaron los imurin, ki itneu meakvei. De todos modos, cuando sí están presentes los imurim, no se puede comer del corbán antes de sacrificar los imurim. Entonces, dam de gileitei meakev, la sangre que es más severa, que si no hay sangre, entonces no puedes del todo comer del corbán, ki itei lo kol sheken de meakev, con más razón, cuando está presente, que no vas a poder comer del corbán. Entonces, esa enseñanza ya la puedo aprender de Kal vajomer. Entonces, otra vez, ¿cuál fue el Kal vajomer? Si los imurín, que si se perdieron y no se hicieron del todo, puedo comer del corbán. Cuando están, no puedo comer del corbán hasta que no se sacrifiquen la sangre, que si no está del todo, no se come el corbán del todo. Con más razón que mientras ella esté presente, no se puede comer del corbán hasta que no se tire sobre el mizbeach. Entonces ya lo aprendimos de Kal vajomer. Entonces dice Rabbi Yoshua, entonces queda esa enseñanza para decirte al revés, que no puedes tirar la sangre si no tienes basar del corbán. Dice la Gemara, Rabbi Eliezer, entonces Rabbi Eliezer, ¿por qué no aprende como Rabbi Yoshua del pasuk? Dice Rabbi Eliezer, milta de atia bekal vajomer, torach vekotavla ka. Dice Rabbi Eliezer, es verdad, hay un Kal vajomer que se podría aprender, pero a veces la Torah, algo que podrías aprenderlo de Kal vajomer, de todos modos lo escribió, y este pasuk es así. Este pasuk escribió algo que podrías aprender de Kal vajomer, entonces la enseñanza no es como Rabbi Yoshua dice, sino viene a enseñarte que no puedes comer del corbán hasta que no se tire la sangre, aunque puedes aprenderlo de Kal vajomer. De Rabbi Yoshua, ¿qué te dice Rabbi Yoshua? Kol eicha dika le midrash darshina. Dice Rabbi Yoshua, no. Es verdad, a veces la Torah escribe lo que podrías aprender de Kal vajomer, pero si puedes aprender de eso otra cosa, entonces no dices que la Torah lo escribió
aunque se puede aprender el Kal Vajomer, si no aprendes el Kal Vajomer y aprendes la otra enseñanza. Entonces, según Rabbi Yoshua, aprendemos de aquí que si no hay basar, no se tira la sangre. Y Rabbi Eliezer opina, no, aprendemos de aquí que algo que puedes aprender en Kal Vajomer fue lo que escribió, y no aprendes que si no hay basar, no hay sangre, si no se puede tirar sangre, aunque no haya basar. Entonces, terminamos con la sugía de Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer, que si no hay basar, no se tira o sí se tira la sangre. Y entonces quedamos con la pregunta, según lo que Rabbi Yoshua dice, que si no hay basar, no se tira la sangre. Entonces aparentemente la misión de nosotros no es como Rabbi Yoshua. Y aquí ponemos Ain Zayin Amud Aleph.